El Museo Británico ha tenido un papel clave en la interpretación de acontecimientos históricos en todo el mundo. Asimismo, desarrolla investigaciones arqueológicas sobre las civilizaciones y en ocasiones desplaza a sus propios especialistas. Hace unos 60 años, la dirección decidía enviar una persona a Mesopotamia. Fue un arqueólogo inglés, Sir Charles Leonard Bully. Las excavaciones y descubrimientos que Bully realizó en Mesopotamia durante el periodo comprendido entre 1922 y 1933 revelaron la extensión de la cultura sumeria y su civilización. Bully comenzó las excavaciones en el emplazamiento de una antigua ciudad sumeria, Ur, que la gente del lugar llamaba la colina de Betún. Lo primero en aparecer fue una torre de ladrillo del santuario levantado encima del zigurat. La expedición encabezada por Bully era un equipo formado por el Museo Británico y la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. La noticia recorrió todo el mundo. Se había descubierto la tumba del rey de Ur del año 2600 a.C. La impresionante cantidad de documentos que Bully recogió en la tumba del rey de Ur se guarda en el Museo Británico. Aquellos documentos de extraordinario valor y que cambiarían del día a la noche la idea sobre la civilización sumeria habían sido hallados por un solo hombre. La civilización sumeria, la primera civilización humana, comenzó en este pantano poblado de juncos en el sur de Irak. Sobre el año 3500 a.C., los sumerios asentaron las bases de la civilización mesopotámica después de superar las dificultades impuestas por un clima severo. La gente todavía vive como lo hacían los antiguos sumerios, en un madif hecho con juncos y de forma parecida a la cabaña. Sin embargo, la gente que vive aquí tiene un origen diferente. Ellos son árabes que provienen de la península arábiga, y aún así podemos observar la similitud entre sus modos de vida a través de sus casas y embarcaciones. Los sumerios, supuestos creadores de la civilización, ¿cómo vivirían? Una red de canales enlaza el Tigris y el Éufrates con Mesopotamia. Las duras condiciones ambientales forzaron a los sumerios a crear un sistema propio de irrigación por primera vez en la historia de la humanidad. El método de agricultura de irrigación conllevó a los sumerios un importante aumento de los recursos alimentarios. Según los documentos, la cosecha del trigo, principal dieta de los sumerios, recolectaba entre 70 y 80 silos. Incluso en Europa, en donde la revolución de la agricultura se completó en el siglo XVIII, la recolección llegaba a 10 silos. El secreto de su éxito fue la invención de la siembra en surcos, con la que se aseguraba una producción considerable a partir de una mínima cantidad de semilla. La agricultura europea tuvo que esperar hasta el siglo XVIII para inventar un método similar. El trigo era la dieta principal en Sumer. Con él hacían pan y gachas. Por una casualidad, los sumerios descubrieron una forma de elaborar una bebida con él. Esta bebida se ha ido elaborando de generación en generación hasta hoy en día. La invención de la cerveza se data allá por el año 3000 a.C. Se han registrado hasta 30 tipos diferentes que se hicieron esenciales en su modo de vida. Debido al incremento en la producción de alimentos y al abastecimiento de sus graneros, el pueblo de Sumer podía disfrutar de una buena alimentación. Durante los 1500 años posteriores, desde Eridu a Uruk, las dinastías de Ur vivieron en prosperidad hasta la tercera de ellas en el año 2000 a.C. Esta es una de las ciudades de Sumer, Uruk. Continuando con la producción de alimentos, el pueblo comenzó a reunirse alrededor del zigurat en donde se hallaban los penates, incluido el dios de la agricultura, para venerarlos. Estamos en el 3000 a.C. y esto fue el comienzo de la metrópoli. Gracias a los sumerios, nuestros antepasados comenzaron por primera vez a organizar una urbe. El sistema de alcantarillado con juncos del zigurat ha sobrevivido.
El templo se convirtió en el centro de la vida pública. Al desarrollo del sistema de irrigación y agricultura le siguió la necesidad de una administración. Como resultado de esto, las personas con autoridad alcanzaron el poder. Por primera vez, un lugal, que significa gran hombre en lenguaje sumerio, se convertía en la cabeza visible del estado de Sumer. Los sumerios también fueron los inventores del concepto de arquitectura con arco. Además, dieron el primer paso de lo que luego llegaría a ser su contribución más valiosa para la humanidad. Los sumerios inventaron los símbolos de la escritura. Fue el resultado de su necesidad de registrar sus actividades económicas. En los templos comenzaron los tributos y el comercio de grano. Existió una vez una ciudad que tuvo gran reputación, convirtiéndose en el centro de la política en Sumer. Fue en el año 2100 a.C. y duró casi 100 años. Hoy en día, en el emplazamiento de la excavación, se dejan entrever unos vagos contornos de aquella ciudad cuando la observamos desde el satélite. ¿Cómo habría sido hace 4000 años? Ur llegó al culmen de su poder como ciudad-estado durante la tercera dinastía de Ur en la historia de la civilización sumeria. Basándonos en los documentos que Bully recopiló y que actualmente se guardan en el Museo Británico, hemos intentado reconstruir la ciudad de hace 4000 años con un diseño de gráficos por ordenador tan detalladamente como nos ha sido posible. Esta era la ciudad en la que Bully halló la tumba imperial de Ur. Bully la describía de este modo. Ur ocupaba un área de forma ovalada e irregular de 1030 metros de largo por 690 de ancho. Su perímetro estaba por completo amurallado y el muro exterior estaba rodeado por el Éufrates y una red de canales. En Ur estaba el Temenos, que era una zona sagrada ubicada en el centro de la ciudad. En el Temenos se alzaba majestuoso el Zigurat, construido por el rey Urnammu en el 2100 a.C. El fundador de la tercera dinastía de Ur, Urnammu, conquistó cada estado de Sumer y estableció las bases de un reino basado en el sistema de política burocrática centralizada. Entonces comenzó a emprender la construcción de gigantescos edificios y templos y en cada lugar dejaba su huella de gobernante. En una esquina del Temenos, Bully encontró cientos de tablillas de barro relacionadas con el gabinete de administración del comercio. Este es un documento sobre el suministro de comida a las tejedoras de los templos. Indica que eran 2 grupos de 95 mujeres. Los nombres y número de las supervisoras, capataces, aprendices y la asignación de aceite y pescado a los trabajadores. Este es un perfecto ejemplo de administración. El Temenos era el centro neurálgico de Ur. Allí estaban los templos, palacios e instituciones. Además, había fábricas de tejidos y almacenes. En Sumer, la política de la administración gubernamental y del sistema de seguridad social era mucho más avanzado de lo que podríamos imaginarnos. Las calles de Ur eran estrechas y no estaban pavimentadas. Las casas se hacían con ladrillo y argamasa, cubriéndose luego de yeso. Las casas normalmente no tenían ventanas en la parte baja que daba a la calle. Tenían un patio y cada habitación tenía una ventana que daba a ese patio. Tenía también un sistema de desagües.
Una casa normal era bastante espaciosa, con 10 o más dormitorios. En cierta ocasión, Bully encontró en una de aquellas casas cerca de 1000 tablillas, libros escolares escritos en caracteres cuneiformes. El dueño de la vivienda era un escribano que enseñaba a escribir a los niños. En el siglo XX a.C., la población interior de Ur era de 34.000 habitantes, como calculó Bully en el enterramiento. Además, la gente que vivía en ciudades de los alrededores podría haber llegado hasta 250.000 personas. Se creó la poesía épica y el arte de escribir. La vida en Ur iba más allá de lo que podemos imaginar como posible hace 4000 años. Sistemas administrativos cívicos y muy desarrollados, actividades financieras, todo bajo la más antigua de las leyes del mundo, el Código de Ur-Nammu.